pies, tus umbrales, Jerusalén, según las costumbres de Israel, a celebrar el nombre del Señor. En ella están los tribunales de justicia, en el palacio de David. Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Ya están pisando nuestros pies, tus umbrales, Jerusalén. Desead la paz a Jerusalén, vivan seguros los que te aman. Haya paz dentro de tus muros, en tus palacios seguridad. Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Ya están pisando nuestros pies, tus umbrales, Jerusalén. Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Ya están pisando nuestros pies, tus umbrales, Jerusalén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Amén. la paz esté con ustedes. Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. La casa del Señor, que es la comunidad cristiana. El Señor vive en un templo, que dice las Sagradas Escrituras, que está compuesto no por piedras, digamos así, extraídas o fabricadas de la naturaleza, sino por piedras vivas que somos nosotros los cristianos. Y experimentar, vivir la comunión, vivir la comunidad, es justamente pisar los umbrales de Jerusalén, empezar a vivir el reino de los cielos ya en este mundo. Y para celebrar dignamente estos santos misterios, nos ponemos en presencia de Dios, reconociendo nuestra realidad de pecado, conociendo nuestras infidelidades y apoyándonos en la oración mutua, también en la intercesión de la Santísima Virgen María y de todos los santos. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros.
Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende a nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Porque solo tú eres santo, solo tú Señor, solo tú Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo en la gloria de Dios Padre. Oremos. Oh Dios, por ti nos ha venido la redención y se nos ofrece la adopción filial. Mira con bondad a los hijos de tu amor, para que cuantos creemos en Cristo alcancemos la libertad verdadera y la herencia eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del libro del profeta Isaías. Esto dice el Señor. Digan a los de corazón intranquilo, ánimo, no teman. Miren que su Dios viene vengador, Dios que les trae la recompensa. Él vendrá y los salvará. Entonces se abrirán los ojos de los ciegos y las orejas de los sordos se destaparán. Entonces saltará el cojo como ciervo, y la lengua del mudo lanzará gritos de júbilo. Pues serán alumbradas en el desierto aguas, y torrentes en la estepa. Se trocará la tierra abrasada en estanque, y el país árido en manantial de agua. Palabra de Dios. Alaba, alma mía, al Señor. Alaba, alma mía, al Señor. Alaba,
fidelidad perpetuamente, que hace su justicia a los oprimidos, que da pan a los hambrientos. El Señor liberta a los cautivos. Alaba, alma mía, al Señor. El Señor abre los ojos al ciego. El Señor endereza a los que ya se doblan. El Señor ama a los justos. El Señor guarda a los peregrinos. Alaba, alma mía, al Señor. El Señor sustenta al huérfano y a la viuda, y trastorna el camino de los malvados. El Señor reina eternamente, tu Dios Sión, de edad en edad. Alaba, alma mía, al Señor. Lectura de la carta del apóstol Santiago. Hermanos míos, no entre la acepción de personas en la fe que tienen en nuestro Señor Jesucristo glorificado. Supongamos que entra en su asamblea un hombre con un anillo de oro y un vestido espléndido, y entra también un pobre con un vestido sucio, y que dirijan su mirada al que lleva el vestido espléndido y le digan: tú siéntate aquí, en un buen lugar. Y en cambio al pobre le dicen: tú quédate ahí de pie, o siéntate a mis pies. ¿No sería esto hacer distinciones entre ustedes y ser jueces con criterios malos? Escuchen, hermanos míos queridos, ¿acaso no ha escogido Dios a los pobres según el mundo como ricos en la fe y herederos del reino que prometió a los que le aman? Palabra de Dios. Vamos. Aleluya, 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 aleluya. La diestra del Señor hecho prodigio, la diestra del Señor nos ha salvado. Aleluya, 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 aleluya. Domina Cristo todo el universo, Cristo Señor reina en su trono. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo Jesús se marchó de la región de Tiro y vino de nuevo por Sidón al mar de Galilea, atravesando la Decápolis. Le presentan un sordo que además hablaba con dificultad,
y le ruegan impongan la mano sobre él. Él, apartándole de la gente a solas, le metió sus dedos en los oídos y con su saliva le tocó la lengua. Y levantando los ojos al cielo, dio un gemido y dijo: Efetá, que quiere decir ábrete. Se abrieron sus oídos y al instante se soltó la atadura de su lengua y hablaba correctamente. Jesús les mandó que a nadie se lo contaran, pero cuanto más se lo prohibía, tanto más ellos lo publicaban. Y se maravillaban sobremanera y decían: todo lo ha hecho bien, hace oír a los sordos y hablar a los mudos. Palabra del Señor. Queridos hermanos y hermanas, continuamos escuchando el Evangelio según San Marcos. Nos relata el evangelista este episodio que se realiza, que se da cuando Jesús vuelve al mar de Galilea, vuelve hacia la zona de Galilea, después de haber estado fuera, en la zona de los paganos, Tiro y Sidón. Ahí vivían pueblos que no eran judíos, no formaban parte del pueblo de Israel. Y justamente por eso, en ese atravesar esa zona, Jesús no predica, no habla de Dios, no habla del reino, porque como lo dirá él mismo en otro momento, Dios lo ha enviado a las ovejas del pueblo de Israel. Padre Dios, cuando envía a Jesús al mundo, lo envía con una misión muy concreta, lo envía al pueblo de Israel, porque ya estaba escrito que de Sión saldría la salvación, o sea, del mismo pueblo de Israel. Esta salvación que nos ha llegado, nos llega a través de Jesucristo, pero nos llega también por mediación de la Iglesia. Y justamente la Iglesia surge del pueblo de Israel, que es el pueblo elegido por Dios. Y así entonces nos dice Marcos, ¿no?, que saliendo de la región de Tiro, toma la vía de la región de Sidón hacia el mar de Galilea. Y en este tránsito le presentan a un sordo que además hablaba con dificultad. Ciertamente, si uno no escucha, es muy difícil hablar, lógico. No escucha, siquiera se escucha a sí mismo. Sordo, entonces es muy difícil hablar. Pero se lo presentan y le piden que le imponga la mano sobre él. Jesús no predica el reino de los cielos a los pueblos paganos, porque ha sido enviado a las ovejas del pueblo de Israel, pero sí cura a los paganos, porque la salvación que Jesús trae es una salvación universal, la salvación es para todos, y por eso cuando se trata de curar,
cuando se trata de salvar, cuando se trata, como dice el apóstol San Pedro, de liberar a los que están cautivos por el demonio, entonces ahí Jesús no hace excepción de personas. Y vemos en los evangelios que en algunas ocasiones, diversas ocasiones, cada vez que se lo piden, cura también a paganos. ¿Qué hace Jesús? Fíjense lo que nos dice Marcos. Lo aparta de la gente, se lo lleva a solas, Jesús va a curar a este hombre, pero Jesús no busca el éxito humano, Jesús no busca el aplauso, no busca la admiración. Jesús lo que busca es hacer el bien, y el bien suele ser discreto. Y por eso lo lleva a solas, lo aparta. Y hace un gesto que ha traspasado los siglos, un gesto que hasta hoy día el Señor sigue haciendo al momento del bautismo, lo hace a través del ministro. Dice así: le metió sus dedos en los oídos, al sordo, metió sus dedos en los oídos, y con su saliva le tocó la lengua. Primero, lo lleva a solas. Jesús va a curarlo y quiere que esta curación sea fruto también de un encuentro íntimo entre el sordomudo y él. No quiere más testigos, no obstante lo cual veremos que luego habrán algunos testigos, bastantes testigos. Pero Jesús procura, repito, que sea un encuentro íntimo. Y hace este gesto. Pero al mismo tiempo, dice Marcos, levanta los ojos al cielo y da un gemido profundo. Este gemido de Jesús ante el sufrimiento del hombre, este gemido que nos hace presente lo que dice San Pablo, que el Espíritu Santo gime en lo profundo de nuestros corazones, ese gemido de la creación que también dice San Pablo, la creación entera gime como con dolores de parto, esperando la manifestación de los hijos de Dios. Jesús no es ajeno al sufrimiento humano. Jesús no es impasible. Jesús, al contrario, se compadece. Jesús padece con cada ser humano que sufre. Y en este caso lo vemos cómo participa en el sufrimiento de este hombre sordomudo, y levanta los ojos al cielo. Gime ante su Padre, como gemirá después en la cruz también por cada uno de nosotros. Ha gemido muchas veces Jesús a lo largo de su vida, dirigiéndose a su Padre, llorando al contemplar a Jerusalén, que no acepta su predicación. Jesús sufre, pero no se deja vencer por el sufrimiento. No se deja vencer. Él ha venido a traer vida, dice el Evangelio, lo dice él en el Evangelio, y una vida en abundancia. Entonces, mete los dedos en los oídos de este sordo, con su saliva le toca la lengua. Hoy día no se podría hacer eso por las normas de bioseguridad de la pandemia, ¿no? Pero fíjense ustedes cómo pasan los tiempos. Y dice una palabra, efetá. Efetá es una palabra en arameo. De hecho, Jesús todo lo decía en arameo. Jesús hablaba corrientemente en arameo. ¿Pero por qué? Fíjense ustedes, ¿por qué el evangelista nos dice esta palabra no la traduce? La mantiene en arameo. La mantiene en arameo. En todas las traducciones que se han hecho a las Sagradas Escrituras, en todas, en griego, en latín, siempre se ha mantenido el original arameo del efetá. Y el evangelista lo explica, que quiere decir ábrete, ya lo traduce. Pero se mantiene porque esta palabra, salida de los labios de Jesús, tiene una fuerza divina, porque Jesús es Dios. Efetá, que quiere decir ábrete. Y en ese instante, dice Marcos, al instante se le abrieron los oídos
y se soltó la atadura de su lengua, de modo que hablaba correctamente. Este sordomudo, queridos hermanos y hermanas, es como un signo de los paganos, un signo de aquellos que viven de espaldas a Dios. Los pueblos paganos que rodeaban al pueblo de Israel no creían en Dios, creían en sus ídolos, tenían sus ídolos hechos, fabricados por ellos mismos. Como también hoy día hay mucha gente que no cree en Dios, que cree en sus ídolos, en las idolatrías que ellos mismos se van construyendo o que alguien va construyendo. La idolatría del dinero, la idolatría del poder, la idolatría del sexo desordenado, la idolatría del placer, la idolatría del yo, son ídolos. Y muchísima gente vive dando culto a esos ídolos, sometida a esos ídolos. Piensan que son libres, pero no son libres, son esclavos del dinero, trabajando para tener platita, egoístas, no saben compartir, buscan guardar, esclavos. Piensan que son libres, sexo libre, paz y amor, sexo libre, esclavos del sexo, que no se pueden pasar unos cuantos días sin pecar. Esclavos. Una pareja de novios, de enamorados, que no puede vivir su relación de amor sana. Se ha esclavizado el uno del otro en la sexualidad desordenada. Esclavos. Piensan que son libres, se van de fiesta a tomar, a drogarse, no sé qué. Esclavos de la droga, esclavos del alcohol. No pueden vivir sin eso. Son esclavos. Rinden culto a unos ídolos que son más fuertes que ellos. Y ellos creen que son los libres. Pobrecillos. Esto pasaba también en tiempos de Jesús. Esos ídolos, lamentablemente, ni en tiempos de Jesús, ni en los tiempos previos a Jesús, ni en los posteriores, pueden salvar al hombre. Los ídolos solamente obtienen un fruto, que es la esclavitud del hombre. La esclavitud del hombre. ¿Cuánta gente se enriquece a costa de la esclavitud de otros por tener dinero? ¿Cuánta gente se enriquece explotando a otros? Y esos otros se dejan explotar por dinero. Tan idólatras unos como otros. Por no seguir poniendo todos los demás ejemplos que ya he puesto. La idolatría. También hoy día hay mucha gente idólatra. Y nosotros mismos, si nos descuidamos, podemos caer en la idolatría. Nosotros mismos podemos caer en la idolatría. Aquí vienen estos seminaristas, estos jóvenes que están aquí son seminaristas y pueden caer en la idolatría. ¿La idolatría de qué? De que los ordenemos sacerdotes y hacer del sacerdocio un ídolo. Más importante es ser sacerdote que hacer la voluntad de Dios, si tal vez Dios alguno lo llama a la vida laical. Pueden caer en esa idolatría, como tú puedes caer en otra idolatría. La idolatría de casarte sí o sí con esta chica, sí o sí con este chico, cuando tal vez no es para ti. Todos podemos caer en la idolatría si nos descuidamos. De hecho, dice San Agustín, que todos los días, los cristianos, dice San Agustín, todos los días necesitamos convertirnos de los ídolos a Dios, porque el corazón humano está enfermo. Esta es la realidad de nuestro corazón. Ha quedado dañado por el pecado original. Y aunque el pecado original nos ha sido extirpado por el bautismo, ha dejado en nosotros unas huellas, unos resquicios. Se llama la concupiscencia, una debilidad ante los ídolos que el mundo va levantando. Y por eso debemos estar muy atentos. Y por eso lo primero, esta palabra viene a iluminarnos, porque Dios no viene a acusarnos. No, Dios viene siempre a salvarnos. Dios no acusa. El que acusa es el demonio. Dios no acusa. Jamás acusa a Dios. De hecho, el Espíritu Santo
Se le llama el Paráclito, significa el defensor. Dios siempre defiende. Y la Escritura llama al demonio el acusador. Libro del Apocalipsis, el acusador. Está siempre acusando. Dios no viene esta mañana a acusarnos. Viene a iluminarnos, viene a salvarnos. Y para salvarnos nos pregunta, ¿y tú cómo vives en tu vida cotidiana? No en los ideales, en tu vida cotidiana. ¿Cómo estás hoy día? ¿Eres libre? Porque dice San Pablo, para ser libres nos liberó Cristo. ¿O vives oprimido? Como este sordomudo, como este pagano, como viven los paganos, pobrecillos esclavos. ¿Eres esclavo del dinero? ¿Esclavo de los bienes o sabes compartir tus bienes con los hermanos más necesitados? Que siempre hay alguien que necesita más que nosotros, o no compartimos nada. Somos esclavitos. ¿Eres libre o eres esclavo de los afectos? Y por eso no corriges a tus hijos. Y dejas que los pobres vivan fuera de la iglesia, lejos de Dios, como paganos, idólatras. Y tú, por no perder su afecto, no los corriges. O a tus amigos, no los corriges. Y cuando estás con ellos, pasas piola. Que no se den cuenta que eres cristiano. Hablan mal de la iglesia, tú calladito. Dicen cosas feas, groseras, jaja, te ríes con ellos. Eres mudo. La consecuencia de la idolatría siempre son dos: la sordera y la mudez. El idólatra no puede escuchar la palabra de Dios, está sordo a la palabra de Dios. El pagano no escucha la palabra de Dios. Este es el signo de este evangelio. Este evangelio tiene un trasfondo catequético, porque Jesús lo hace todo con una finalidad trascendente. Esta parte del evangelio de Marcos, perdónenme que lo diga de esta manera, no nos cuenta un milagrito más, no. Tiene un contenido muy profundo que nos ha sido revelado por Cristo a través de la tradición de la iglesia. El pagano vive en la idolatría. El que no cree en Dios, cree en los ídolos. Y el que cree en los ídolos está sordo, no puede escuchar a Dios. Y si no puede escuchar, tampoco puede hablar. Por eso les decía, es muy bonito, Dios es tan bueno que nos ayuda a ubicarnos. Es fundamental vivir ubicados, hermanos, porque podemos vivir alienados, pensando que somos buenos cristianos, buenos católicos, buenos no sé qué, y al final puede ser que no nos demos cuenta y somos unos idólatras, unos paganos. O no nos damos cuenta del riesgo que corremos si no estamos atentos. Entonces, el Señor, la palabra nos pregunta esta mañana, ¿y tú? ¿Tú eres un cristiano de verdad? ¿O tienes unos idolitos por ahí guardados en tu casa o en tu corazón? ¿Cómo lo podemos saber? Primera cosa, si escuchamos. Fíjense, el credo de Israel, cuando le pregunta a un escriba a Jesús, Maestro, ¿cuál es el primer mandamiento? Y Jesús le dice esto, le dice, escucha, Israel. Es el primer mandamiento. Escuchar a Dios. Dice el Salmo 94, si hoy escuchas su voz, no endurezcas el corazón. Escuchar. Eso es lo bonito de nosotros, de los cristianos, ¿no es cierto? Que vivimos escuchando a Dios. Vivimos con el oído abierto. El efetá. Vivimos con el oído abierto. Y vivimos en diálogo con Dios. Sabemos escuchar a Dios. En nuestra vida cotidiana. Escuchamos la palabra de Dios. Leemos un poquito de la Biblia para escuchar a Dios cada día. No puede ser que mi relación con Dios solamente se limite a escucharlo el domingo cuando voy a misa y encima llego tarde. No puede ser, ¿no es cierto? Eso se llama cumplimiento, cumplo y miento, ¿cierto? ¿No? Dios nos ha traído a la iglesia porque quiere tener una relación de amor con nosotros, no una relación de cumplimiento. ¿De qué nos sirve?
Dios quiere tener un diálogo permanente contigo. Y por eso es bonito preguntarnos esta mañana, ¿vivimos en diálogo con Dios? ¿Escuchamos a Dios que nos habla a través de su palabra? ¿Escuchamos a Dios que nos habla a través de la historia? Porque Dios tiene un lenguaje que es la historia, los acontecimientos de la historia. Ponte a pensar, ¿qué te ha pasado esta semana? ¿Qué cosas has vivido esta semana? Y en medio de lo que te ha tocado vivir, ¿has dialogado con Dios? ¿Tienes el oído abierto para entender el lenguaje de Dios en la historia? Es interesante, ¿cierto? Oír. Y segundo, hablar. El idólatra no puede hablar. Así como no puede oír, tampoco puede hablar. Y no habla de Dios a nadie. Se dedica a lo suyo, pasar piola, cumplir con lo que le toca. Y la gente, que se pudra. Que se pudra. Mis amigos del trabajo, que se pudran. Perdón, mi familia, que se pudra. Yo voy a misa el domingo y ya está. El Señor esta mañana viene, fíjense, ¿bien? Y se detiene con nosotros a través de la palabra. Y repito, no viene para acusar, viene para salvar. ¿Por qué? Porque si alguno de nosotros estamos aquí en esta catedral o que nos están acompañando de modo telemático por las redes, a veces esta mañana alguno de nosotros se da cuenta y dice, pues sí, es verdad que me estoy volviendo sordo, es verdad que no he escuchado a Dios. Esta semana he tenido tanto que hacer que ni lo he escuchado, ni me he enterado que me hablaba. Es verdad que incluso aquí en la misa me distraigo y me escucho la primera lectura del Salmo responsorial. Sería bueno que hagamos una encuesta a ver si alguien se acuerda que decía el Salmo responsorial. Y a lo mejor, como dice San Pablo, hemos estado como oyentes olvidadizos, nos ha entrado por un oído y nos ha salido por el otro, lo dice Santiago o San Pablo. Como oyentes olvidadizos. Pues no, tal vez alguno se da cuenta y el Señor viene ¿para qué? Para decirnos esta mañana a cada uno de nosotros, porque Dios es amor, hermanos, Dios es amor. Para decirnos esta mañana a cada uno de nosotros, éfeta, ábrete. El Señor hoy día lo ha dicho aquí. Y si tú te lo crees, si tú crees que esto es palabra de Dios, que Dios te dirige a ti esta mañana, y tú acoges con humildad tu realidad de sordera, y acoges con humildad el éfeta de Jesucristo, tus oídos se abren. Tus oídos se abren. Y tu lengua se destraba. Y puedes salir de aquí con esta certeza de que te has encontrado con Dios, de que Dios te ha hablado esta mañana. ¿Esto de qué depende? Depende de la fe. El que tiene fe acoge la palabra de Dios. El que no tiene fe es un relatito más, un relato más. Pero Dios esta mañana viene también para iluminarnos esto. Porque tal vez alguno esta mañana dice, puchi, monseñor, no me lo creo. No creo que Dios me pueda abrir el oído. No creo que Dios me pueda destrabar la lengua. Yo creo que esto es un relato del pasado. O sea, no tengo fe. Tranquilo, tampoco hay que angustiarse. Si ves que tu lengua está demasiado trabada y que ni por el éfeta se puede abrir, no pasa nada. Pídeselo al Señor con humildad. Se lo pides al Señor. Señor, creo, pero aumenta mi fe porque no es suficiente la que tengo para destrabarme la lengua. No es suficiente la fe que tengo para sacarme de la idolatría. Sí creo y por eso estoy aquí esta mañana, Señor. Aquí está la prueba. Claro que creo, pero me doy cuenta que no lo suficiente. Y lo peor es que yo mismo no puedo aumentar esta fe. Porque la fe es un don de Dios, hermanos. La fe no es una hechura del hombre. La fe es un don de Dios. Entonces se lo pedimos con humildad. Y el Señor nos la da. Porque el Señor es bueno. El Señor se compadece de nosotros. Es buenísimo, es nuestro Padre. Podemos recordar la oración al inicio de la misa. Jesús se había llevado a este hombre a un lugar aparte.
pero se ve, claro, inmediatamente se le suelta la lengua, hablaba correctamente, habrá salido dando de gritos feliz y contento, y toda la gente que lo conocía, por eso se lo habían llevado a Jesús, porque lo conocían, sabían que era sordomudo, de pronto lo ven volver de estar con Jesús, hablando, feliz, bendiciendo a Dios. Y entonces, claro, imagínense cómo se pone la gente, y Jesús les manda que no se lo cuenten a nadie, que no se lo cuenten a nadie. Pero cuanto más se lo prohibía, dice Marcos, cuanto más Jesús les prohibía, tanto más ellos lo publicaban. Porque aquel que tenía un encuentro con Jesucristo, aquel que ha experimentado en su vida el amor omnipotente, misericordioso de Dios, no se puede callar. Aunque Jesús no se lo mande, aunque Jesús se lo mandaba, no se pueden callar. Y es lo mismo que nos pasa a nosotros. No nos podemos callar. Si hemos tenido un encuentro con el Señor, no nos podemos callar. Ay de mí, dice San Pablo, si no predicar el Evangelio. Me explotaría dentro. Y esto es otro signo del encuentro con Dios. Este poder llevar a los demás, queridos hermanos y hermanas, esta buena noticia, que lo dice, así termina el Evangelio de hoy, dice, se maravillaban sobremanera y decían, todo lo ha hecho bien. El poder llevar a la gente, queridos hermanos y hermanas, este anuncio de que Dios todo lo hace bien, que Dios lleva bien la historia y que cuando nos apoyamos en Él, cuando vivimos en comunión con Él, Dios todo lo hace bien. Todo se empieza a estropear cuando nos alejamos de Dios. Todo se empieza a estropear cuando el hombre le da la espalda a Dios. El hombre sí que lo hace todo muy mal. Guerras, rencillas, divisiones, corrupción, coimas, hogares destruidos, familias divididas, robos, explotación. Eso es el hombre. Decía la semana pasada el Evangelio. Del corazón del hombre salen todas esas cosas. El hombre sí que lo hace todo muy mal. Dios lo hace todo muy bien. Ya lo dice el libro del Génesis. Cuando el autor del libro del Génesis relata la creación, va diciendo lo que Dios hace día a día. Y al final del día, cada día, primer día, no sé qué, y al final, y vio Dios lo que había hecho y estaba bien. Y el segundo día, y vio Dios como un control de calidad que iba haciendo Dios. Y estaba bien. Y el sexto día, cuando crea al hombre y a la mujer, termina Dios, creó al hombre y a la mujer, y Dios vio y estaba muy bien. Dios nos ha hecho muy bien. El problema no es Dios, el problema somos nosotros, que lo estropeamos. Por eso fíjense cosa tan bonita. Poder llevar a la gente esta buena noticia, de que Dios lo hace todo muy bien, de que Dios lleva la historia muy bien, en la medida en que nos apoyamos en Él, tenemos esta experiencia y la podemos anunciar a los demás, que se ha cumplido la profecía de Isaías, que hemos escuchado en la primera lectura. Digan a los de corazón cansado, a los que se sienten agobiados, fatigados, desesperados, sin esperanza, ánimo, no teman, porque Dios viene a salvarlos. Dios no ha venido al mundo a condenar al mundo, sino a salvar al mundo. Y esa salvación pasa por nosotros esta mañana, queridos hermanos y hermanas, en esta Eucaristía. Jesús, al curar a este sordomudo, ha hecho el signo, uno de tantos, una de las tantas veces que hace el signo anunciado por Isaías. Abrirá los ojos a los ciegos, abrirá los oídos a los sordos, destrabará la lengua a los mudos, los cojos saltarán como gacelas. Este es el signo mesiánico. Jesucristo está aquí, ha venido a este mundo y está presente en este mundo día a día. Dios está presente en este mundo día a día. Y Dios quiere vivir contigo. Dios quiere vivir en tu hogar. Quiere vivir en tu corazón, en lo profundo de tu ser. Quiere Él llevar tu historia para poder hacer de ti una historia bella, una historia de amor. Eso es lo que Dios quiere. Y nos invita entonces hoy día a soltar esas amarras con las que tantas veces queremos tener todo bajo control
Y si no pasa por nuestra razón, si no lo entendemos, nos parece todo malo. Nos invita a fiarnos de Él. Como Jesucristo en la cruz. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, mi ser, mi vida. Encomendarnos a Dios. Fiarnos de Él. Fiarnos de Él. Ya veremos cómo, en la medida en que nos vamos fiando, vamos renunciando a los ídolos de este mundo y nos vamos convirtiendo al único Dios verdadero. Veremos cómo todo se empieza a ordenar en nuestra vida alrededor de nosotros y brota de nosotros la sonrisa, la alegría de saber que no estamos solos en este mundo, que Dios ha venido y está con nosotros para salvarnos hasta llevarnos a la plenitud de la vida eterna para la que Él nos ha creado. Amén. Y ahora, queridos hermanos y hermanas, juntos, como pueblo de Dios en camino, renovamos nuestra profesión de fe. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo y nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí a venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Y ahora, queridos hermanos y hermanas, con la certeza de que el Señor está aquí con nosotros, nos escucha, porque nos ama, le presentamos nuestras oraciones. Por la Iglesia, el Papa Francisco, nuestro arzobispo Javier, su obispo auxiliar Raúl y los sacerdotes, para que continúen haciendo presente el amor de Dios a los hombres con palabras y obras. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por las autoridades de nuestro país, para que el Espíritu Santo les conceda sabiduría e inteligencia para tomar las mejores decisiones en favor de la unidad y el bien común de la nación. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por aquellos que tienen el oído cerrado a la palabra de Dios, para que, por el poder de Jesucristo, obtengan la curación y brote de ellos la bendición. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por todos nosotros, para que, sin hacer acepción de personas, vivamos en la unidad y el amor como hijos de un mismo Padre y hermanos en Cristo. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Dios Todopoderoso y Eterno, que salvas a todos los hombres y no quieres que ninguno perezca, escucha la oración de tu pueblo, ya que cumplamos siempre tu voluntad. Por Jesucristo nuestro Señor.
Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y suyo sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Oh Dios, autor de la piedad sincera y de la paz, te pedimos que con esta ofrenda veneremos dignamente tu grandeza y nuestra unión se haga más fuerte por la participación en este sagrado misterio. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Padre misericordioso y Dios fiel, porque nos diste como Señor y Redentor nuestro a tu Hijo Jesucristo. Él siempre se mostró misericordioso para con los pequeños y los pobres, para con los enfermos y los pecadores, y se hizo cercano a los oprimidos y afligidos. Él anunció al mundo con palabras y obras que tú eres Padre y que cuidas de todos tus hijos. Por eso, con los ángeles y los santos, te alabamos, te bendecimos y cantamos el himno de tu gloria, diciendo sin cesar. Santo eres en verdad y digno de gloria, Dios que amas tanto a los hombres que siempre estás con ellos en el camino de la vida. Bendito es en verdad tu Hijo que está presente en medio de nosotros cuando somos congregados por su amor y como hizo en otro tiempo con sus discípulos, nos explica las Escrituras y parte para nosotros el pan. Por eso te rogamos, Padre misericordioso, que envíes tu Espíritu Santo para que santifique estos dones de pan y vino, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, la víspera de su pasión, cuando estaba en la mesa con sus discípulos, tomó pan, te bendijo, lo partió y se lo dio diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado
por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Por eso, Padre Santo, al celebrar el memorial de Cristo, tu Hijo, nuestro Salvador, al que por su pasión y muerte en cruz condujiste a la gloria de la resurrección y lo sentaste a tu derecha, anunciamos la obra de tu amor hasta que Él vuelva y te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de bendición. Mira con bondad la ofrenda de tu iglesia, en la que se hace presente el sacrificio pascual de Cristo que se nos ha confiado, y concédenos, por la fuerza del Espíritu de tu amor, ser contados ahora y por siempre entre el número de los miembros de tu Hijo, cuyo cuerpo y sangre comulgamos. Lleva a tu iglesia, Señor, a la perfección de la fe y en la caridad. Con nuestro Papa Francisco, conmigo, indigno siervo tuyo, con todos los obispos, presbíteros y diáconos, y todo el pueblo redimido por ti. Abre nuestros ojos para que conozcamos las necesidades de los hermanos. Inspíranos las palabras y las obras para confortar a los que están cansados y agobiados. Haz que los sirvamos con sinceridad, siguiendo el ejemplo y el mandato de Cristo. Que tu iglesia, Señor, sea un vivo testimonio de verdad y de libertad, de paz y de justicia, para que todos los hombres encuentren en ella un motivo para seguir esperando. Acuérdate de nuestros hermanos que se durmieron en la paz de Cristo y de todos los difuntos cuya fe solo tú conociste. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro y llévalos a la plenitud de la vida en la resurrección. Y cuando termine nuestra peregrinación por este mundo, concédenos también llegar a la morada eterna, donde viviremos siempre contigo y con Santa María, la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles y los mártires, y ahí, en comunión con todos los santos, te alabaremos y te glorificaremos eternamente por Jesucristo, Señor nuestro. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador,
Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Dense fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Vamos a proceder a la comunión. Les pido por favor que lo hagamos con calma. Momentito, todavía no pasemos. Vamos a esperar que los ministros estén colocados en la nave central. Yo no voy a dar la comunión porque estoy sin mascarilla. Entonces, una vez estén colocados, por favor, va pasando cada uno al ministro que tenga más cercano y van manteniendo la distancia con el hermano, hermana que está delante de ustedes en la fila, por lo menos 1,5 metros de distancia, les ruego. Al llegar, vamos con la mascarilla puesta. Al llegar a la presencia del ministro, en ese momento se quitan la mascarilla, ¿ya? Y entonces ponen las manitos así en forma de cruz, haciendo un trono, para recibir el cuerpo de Cristo. Y una vez lo reciben, comulgan ahí delante del ministro, se colocan la mascarilla y se retiran. Si alguno, por alguna necesidad, debe recibir el cuerpo de Cristo en la boca, también lo puede recibir en la boca, y al lado de cada ministro hay un asistente que de modo preventivo también hará le rociará con alcohol gel para evitar cualquier riesgo de contagio. Entonces vamos con calma, con mucha unción, a recibir el cuerpo del Señor.
Concede, Señor, a tus fieles, alimentados con tu palabra y vivificados con el sacramento del cielo, beneficiarse de los dones de tu Hijo amado, de tal manera que merezcamos participar siempre de su vida divina. Él que vive y reina por los siglos de los siglos, el Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. En el nombre del Señor pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Feliz domingo para todos.